Bueno, compañeros, vamos a mirar el ejercicio que tenemos en Club Lab. Entonces, accedemos con nuestros respectivos datos. Nos vamos para laboratorios y buscamos física, ¿cierto? Física. Abrimos y buscamos donde diga electricidad. Ayer manejamos lo que fue circuito eléctrico en serie. Hoy vamos a trabajar circuito en paralelo. Entonces hacemos clic acá en dice circuito en paralelo. Abrimos. Esperemos que hoy sí cargue más rápido. Ayer estaba bastante pesado, no sé, era porque era lunes. Bueno, bien, seleccionamos acá el idioma. Los registros, bueno, tenemos ya los datos previamente ingresados. Listo, acá que nos dice que en este circuito pasó lo mismo que en el circuito en serie. Se borraron las líneas de las dos resistencias, R1 y R2. Entonces necesitamos hacer el cálculo. Tenemos que hallar esos valores de dichas resistencias para este circuito en paralelo. Bueno, vamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular para hallar resistencia? Pues tenemos el voltaje, ¿cierto? Acá nos dice que el voltaje total, si miramos la fuente, son 5 voltios. Entonces vamos tomando nota. 5 voltios, ¿listo? Vamos a calcular, por ejemplo, para la primera resistencia. Si miramos las fórmulas, por ejemplo, si miramos acá las fórmulas, la ley de Ohm que nos dice, se llama calcular resistencia, dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, ¿cierto? Voltaje sobre intensidad. Creo que por acá es donde podemos identificar las fórmulas y ecuaciones, acá las tenemos. Entonces acá está, ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y si hacemos el despeje, resistencia igual a voltaje sobre la intensidad de corriente. Listo, sigamos. Para tener presente ese dato, ¿listo? Entonces ya tenemos, por ejemplo, para el voltaje total, pues ya sabemos que es 5 voltios. Por consiguiente, el voltaje para R1 es igual a 5 voltios. El voltaje para R2 es igual a 5 voltios. Vamos a calcular la corriente de R1, ¿cierto? La corriente de esta resistencia que tenemos aquí, R1. Entonces, para poder calcular la resistencia, la corriente, tenemos que abrir el circuito. Entonces, vamos a abrir el circuito para esa corriente R1. Entonces, primero que todo voy aquí, bueno, lo voy a abrir por acá en la parte inferior, porque miremos el recorrido de la corriente. Venimos acá por el mar, esta barra lleva la misma, va conectada en una sola. Baja por aquí, sigue bajando, gira acá a la derecha, gira, baja, sigue girando, alimenta la R2 y la R1. ¿Sí? Entonces siguen bajando, gira. Vamos acá, así, y se cierra acá con el neutro. Esto está cerrado el circuito. Para poder calcular la corriente, perdón, tenemos que abrir el circuito. ¿Listo? Entonces vamos a retirar por acá, por ejemplo, este nodito, este palito, y corramos, le hacemos clic sostenido y lo vamos desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha, lo queramos. Y si ponemos, por ejemplo, el amperímetro, vamos a hacerle esto, pongamos el tester acá lo pongo en amperios. Primero que todo toca ponerlo en amperios. Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo acá, voy a hacer la medición de esta resistencia, de la corriente de esta resistencia, no, ese valor no nos va a servir, ¿cierto? Ese valor no nos va a servir. ¿Por qué? Porque estas dos resistencias están puenteadas, ¿sí? O sea,
tenemos que dejar independiente, o sea, también cuando yo vaya a hacer medición de la intensidad corriente de la resistencia 1, tengo que quitar el puente que tiene la resistencia 1 y 2. Esto también lo quitamos para un ladito, lo separamos encima, lo ponemos por acá para la derecha, puede ser. Soltamos, listo. Entonces, voy a cerrar el circuito para calcular cuál es la corriente que pasa acá por esta línea. Aquí vamos bajando, sigo bajando, bajamos por R1 y ahí se está abierto el circuito. Entonces, ¿con qué lo cierro? Con el tester, ¿listo? O con el amperímetro. Entonces, vamos a poner aquí un punto, traemos la pincita, debajito de la resistencia, porque recordemos que en lo vertical, pues, es la misma, está alimentado, es un solo punto. Y pongamos el tester acá en el otro lado para cerrar. Aquí cerremos el circuito. Entonces aquí viene, da todo el recorrido, viaja por acá, da la vuelta y viaja por acá, listo. Ya está cerrado el circuito. Vamos a prender la fuente para ver qué tanto nos está marcando esa resistencia 1. Entonces, bueno, me dio negativo por lo que dejamos los cables invertidos. Listo, entonces la resistencia, la intensidad de corriente para la resistencia 1, intensidad de corriente para la resistencia nos da 4.167. 4.167. Eso lo tenemos en miliamperios y lo vamos a convertir a amperios. Entonces nos da, tenemos que dividir en 1000. Entonces corremos estos dos puestos. Entonces nos da 0,00417 amperios. Listo, ya tenemos la intensidad de corriente 1 calculada. Vamos a calcular, bueno, apaguemos la fuente, cerremos de nuevo como estaba el circuito, corremos aquí este conector, este cable, el otro cablecito que va acá para que quede cerrado. Entonces verifiquemos que sí está cerrado, viene bajando, se conecta acá, bajan, listo, todo está. Estos dos están en paralelo, por eso están conectados, listo. Vamos a calcular en la corriente la resistencia número 2. Ese sí es más fácil, solo con mover este cablecito hacia la derecha, cójalo por acá, por acá y a la derecha. Entonces voy a poner el tester para cerrar este circuito. Vamos a cerrar este circuito. Voy a ponerlo acá, la pinza pongámosla aquí y la otra pinza pongámosla acá. Ahí está cerrado el circuito para medir la intensidad de corriente que pasa por la resistencia número 2. Entonces prendamos la fuente. ¿Cuánto nos da? Uy, nos da 0. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, perdón, es que me quedó puenteado con este. Sí, miramos, quedó puenteado con R1, por eso no. Entonces, también movamos el R1, quitémoslo de ahí. Echémoslo bien para allá, que no nos haga estorbo el cable. Listo. Hagamos de nuevo el ejercicio. Pongámoslo aquí, cerramos el circuito por este lado. Y por la salida de la R2. Listo, prendamos la fuente. Ahora sí, 2.5. Entonces, intensidad de la resistencia 2 es igual a 2.5 miliamperios. Pasemos los amperios, entonces 0,0025 amperios. ¿Listo? Ya tenemos los valores para hacer nuestros respectivos cálculos. ¿Cierto? Tenemos voltaje, tenemos intensidad de corriente. Vamos allá a las resistencias. Listo, vámonos para acá. Apaguemos acá la fuente. Vámonos para acá primero calculemos, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí los datos. ¿Qué tenemos hasta el momento? Tenemos que el voltaje es lo mismo, o sea, 5 voltios para cada uno. El voltaje de la resistencia 1 es 5 y el voltaje de la resistencia 2 son 5 voltios. La corriente de la resistencia 1 me dio, la corriente me dio 0.004167 y la corriente de la resistencia 2 me dio 0.0025 amperios. Listo, tenemos que calcular con ley de Ohm la resistencia. Entonces, si hacemos los cálculos, resistencia es voltaje sobre intensidad. Entonces, hacemos la operación. Dividimos 5, dividido entre 0. Entonces, ¿cuánto nos da? Entonces, vamos a hacer aquí los cálculos. Aquí en la... Espere, cerremos un momentico acá.
Vamos a hacer los cálculos acá en la calculadora. Entonces calculemos de una vez la resistencia 1, entonces nos da, es igual a 5, que es el voltaje, dividido en la intensidad de corriente 1, intensidad de corriente 1 que nos dio 5 dividido entre 0.004167. Entonces 5 dividido entre 0.004167. Eso es igual a 11.199, 1.200 aproximando, ¿no? Entonces, es igual, R1 es igual a 1.200 ohmios. ¿Listo? Ya tenemos resistencia 1, 1.200 ohmios. Vamos a calcular resistencia 2. Lo mismo. Resistencia 2 es igual a voltaje de la resistencia 2 sobre intensidad de la corriente, resistencia 2. Entonces, 5 sobre, entonces vamos a poner 5 dividido, entonces la resistencia de 2 nos dio 0.0025. Eso es igual, nos da 2000. Entonces, 0.25 es igual, nos da 2000. 2000 ohmios. Ya tenemos los dos resistencias. Vamos a ver si nos quedó bien el ejercicio, ¿no? Vamos a ver. Bueno, cerremos acá. Pongamos de nuevo los datos. Ahí los tenemos. Entonces, para la resistencia 1, el cálculo nos dio que fue 1.200 ohmios. Y la resistencia 2 nos dio 2.000. Verifiquemos. Listo. Ahí nos quedó muy bien el cálculo. Ya solo queda continuar. Recordemos que para continuar tenemos que generar el reporte. Pero primero tenemos que responder estos interrogantes. Perdón, estos no son los interrogantes. Los interrogantes están por acá, creo. ¿Sí? Estas preguntas. En un circuito en paralelo la corriente es diferente para cada resistencia. Explicar. Tenemos la segunda. En un circuito en paralelo el voltaje en todas las resistencias es diferente. Explique. Justificar la respuesta. En un circuito en paralelo el valor de la corriente aumenta al aumentar el valor de resistencia. Explicar. Y creo que es aparte. ¿Se puede considerar el circuito eléctrico de su casa como un circuito en paralelo? Explique. Eso ayer lo estuvimos hablando. Cerremos. Le damos respuestas o interrogantes. Y acá, después de que demos respuestas, continuamos con el reporte. Entonces decimos generar reporte y tenemos otras preguntas. Aceptar. Y tenemos otros enunciados a los cuales hay que tenemos que darles respuesta. ¿Cierto? Entonces, ya eso es para que usted lo haga. De pronto, cada uno pues, le va a dar diferentes valores en voltaje cuando abra el aplicativo. Entonces, terminar. Voy a cancelar. Bueno, entonces cuando ya genere el reporte, ese reporte es el que ustedes me van a cargar en Club Lab, en Classroom. Acá entramos a Classroom, ustedes ya tienen entramos acá donde dice trabajo en clase. Y aquí dice actividad, es la número 3. En la actividad número 2 vamos a cargar el circuito en serie. En la actividad número 3, pues acá nos dice sobre el circuito eléctrico en paralelo. Ya veo que hay 2 entregas de las 18 personas que están asignadas. ¿Listo? Bueno, eso era lo que les quería compartir. Hagamos esta tareita. Recordemos que mañana estamos en autónomo. Voy a estructurarles el trabajo para el grupal. Recordemos que lo que quedamos pendiente que ustedes revisaran en las diapositivas la siguiente ley, ¿cierto? La ley de Watt. Miráramos los ejercicios que tenemos ahí, nos apropiáramos y yo les voy a dar unos casos para que analicemos y apliquemos esta ley. Igual recordemos que van amarradas también muy con la ley de Ohm. ¿Listo?
Entonces, espero que haya quedado claro esta segunda o esta tercera actividad sobre ley de Ohm con el tema de los circuitos en paralelo. Entonces, yo les comparto ahí por el WhatsApp para que tengan los enlaces a los videos a YouTube para que hagamos las actividades. Hoy, en el transcurso del día, puede ser en la noche, les comparto el ejercicio grupal. Ustedes ya tienen en el grupo de WhatsApp quiénes son los integrantes. Cualquier cosa, pues por el grupo de WhatsApp, ustedes saben que yo estoy atento a responderles cualquier inquietud que tengan al respecto. Bueno, muchas gracias y suerte con el desarrollo de las respectivas